El recién nacido prematuro tiene grandes dificultades para mantener la temperatura corporal. Con facilidad presenta hipotermia, por lo que es necesario mantenerlo en un ambiente cálido, bien en incubadoras cerradas o en cunas de calor radiante. Muy buenas tardes amigos televidentes, bienvenidos a su programa Familia y Salud en esta jornada sumamente especial, dedicada obviamente para todas las mamás. Un saludo a nombre del programa, desearles todos los porvenires, la bendición de Dios para cada uno de sus hogares. La familia es el eje fundamental de una sociedad y en esta familia son las madres las que ponen día a día ese grano de amor, ese grano de enseñanza que hace que nuestra sociedad siga adelante. A nombre del programa, un saludo muy especial. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante. Estamos en una época de frío, la casuística lamentablemente está aumentando y estamos hablando de los procesos respiratorios. En estos procesos respiratorios, las neumonías hoy en día también están a la orden del día. Para hablar de este tema tan importante, contamos ya con la grata presencia del doctor Luis Chirino Segarra, médico neumólogo, a quien le damos la bienvenida al programa. Doctor, muy buenas tardes, bienvenido al programa. Muy buenas tardes y muy gentil por la invitación. Doctor, hablar de neumonías lamentablemente es hablar de una patología sumamente frecuente. Estamos hablando que sobre todo, por ejemplo, también en niños menores de 5 años es una de las causas principales de mortalidad en los extremos de la vida, en los ancianos también. Los adultos jóvenes no estamos exentos de ellos. ¿Cómo va la casuística ya en esta etapa de friaje que estamos viviendo hoy en día? Más o menos a la semana 18 epidemiológica, ¿no? Tenemos algo de 200 casos de neumonía en menores de 5 años, ¿no? Y 25 fallecidos en personas mayores de 5 años, son datos oficiales de la Gerencia de Salud, ¿no? Indudablemente todavía no estamos entrando a la época del verdadero invierno, ¿no? Pero el pronóstico del CENAMI es que viene una época de friaje y va a ser esto un poquito que nos tenemos que tomar algunas medidas de atención, de promoción de la salud, ¿no? Indudablemente ya el Ministerio de Salud ha tomado alguna acción, ¿no? En cuanto al horario de ingreso de los niños, ¿no? Que están ingresando un poco más tarde. Eso es bueno, porque un factor de causa de neumonía es estos cambios bruscos de la temperatura, ¿no? Que estamos en una zona de altitud donde no vamos a cambiarla eso por más que hagamos otra cosa. Ahora, doctor, dentro de los gérmenes, ¿no? Dentro de la etiología de esta enfermedad, sabemos, y algo que a veces los papás también desconocen en casa, que por ejemplo en los niños, el 90% tal vez de los procesos respiratorios y dentro de las neumonías podrían ser virales y no necesariamente requieren el uso de antibióticos. Conforme va cambiando los grupos etarios, esto puede ir variando, pero ciertamente los procesos virales también están presentes, ¿no? Así es. Como tú dices, hay un corte en niños menores de 5 años, los procesos virales son más frecuentes que los bacterianos, ¿no? Pero a veces, muchas veces esos procesos virales se convierten en bacterianos por descuido generalmente de no atender bien al niño o no darle medidas adecuadas de protección en cuanto a su salud, ¿no? Y también no debemos olvidarnos del grupo principal de fallecidos, ¿no? de neumonía, que son los mayores de los 60 años, ¿no? O sea, hay también el grupo etario de la gente de la sexta década, los ancianos, que no van a presentar la clínica característica de neumonías y que lamentablemente están falleciendo. Ahora, doctor, bueno, en el ámbito hospitalario nosotros vemos una neumonía intrahospitalaria con algunas características propias, algunos gérmenes especiales de estos centros, pero lo que nos compete en cuanto a la población en general es la neumonía adquirida en la comunidad. ¿Cuáles son los gérmenes? ¿Cómo se define esta neumonía? Bueno, la neumonía adquirida en la comunidad es la neumonía que se adquiere en la casa, en la calle, ¿no? Y que no tiene ningún germen que sea intrahospitalario, ¿no? Los gérmenes principales son el estreptococo, neumonía, ¿no? Haemophilus influenza y algunos gérmenes atípicos, ¿no? Que son los que van a dar las neumonías atípicas. Estas neumonías adquiridas en la comunidad, no todas necesariamente van a ser hospitalizadas, ¿no? Claro. Cuando nosotros hacemos el diagnóstico oportuno, precoz, podemos dar tratamiento ambulatorio, ¿no? Y esto va a ser mucho éxito para el paciente en cuanto a su economía y en cuanto a su salud propiamente dicha.
Exacto, ahora, doctor. Nosotros tenemos procesos respiratorios altos y bajos, ¿no? La neumonía es proceso respiratorio bajo. ¿Qué parte? Hay muchas personas que a veces, bueno, el término que hasta ahora muchos utilizan es la pulmonía, pero que bueno, sabemos que ese no es un nombre médico, ¿no? Estas neumonías, ¿qué parte del pulmón, qué estructura es la que afecta? Recordar que anatómicamente el pulmón, hay un pulmón derecho, un pulmón izquierdo, cada uno está dividido en lóbulos y en segmentos, ¿no? De acuerdo al germen que entra por la vía inhalatoria, ¿no? Por la nariz o por la boca, ¿no? Va a colonizar estos gérmenes determinados segmentos o lóbulos del pulmón, y lo que va a comprometer es el parénquima, o sea, la estructura propiamente dicha del pulmón. Exactamente. Ahora, en cuanto a los factores de riesgo, uno es la edad, ¿no? Acabo de decir, las personas mayores, obviamente sus defensas están alteradas, pero el frío, ¿cómo afecta, ¿no? Porque en esta etapa de friaje es donde se exacerba. ¿Y qué otros factores de riesgo hay? Tenemos un factor de riesgo que es muy importante en Arequipa, ¿no? La contaminación, ¿no? La contaminación ambiental, ¿no? Los cambios estos bruscos de temperatura que uno tiene, ¿no? A veces del calor pasa al frío, o se saca uno un saco o un abrigo, ¿no? De repente hay una fiesta, ¿no? O un compromiso, y eso produce estos cambios, alguna clínica en un paciente determinado, ¿no? Que ya también, dicho sea de paso, esté con sus defensas un tanto bajas, ¿no? Claro, hay muchas personas, como usted lo dice, ¿no? Que están en un ambiente cerrado, ¿no? Temperatura más tibia, más caliente, y sale en un ambiente frío. En cuanto a la ingesta de líquido, en cuanto a la utilización de vitamina C, ¿ayudan a prevenir esos procesos? Se recomienda, y sí es cierto que los líquidos deben ser tomados en época de frío tibios, ¿no? Porque eso también va a llevar a alguna alteración, ¿no? Del termostato que tenemos nosotros en nuestro cerebro, ¿no? Y esos cambios van a implicar que el pulmón se descompense de alguna manera. Claro. Bueno, doctor, en cuanto, ya hablando de esta enfermedad y muchas veces con la sintomatología que trae, bueno, son múltiples los procesos respiratorios que uno puede tener. Hay personas que sufren de asma, hay personas que tienen hiperactividad bronquial, hay personas que tienen EPOC, etcétera. Son enfermedades que también muchas veces tienen tos, ¿no? ¿Cuál es la sintomatología típica? O en todo caso, si hablamos de una persona mayor, no necesariamente tiene que haber eso. ¿Cómo reconocer en casa que estamos probablemente iniciando con esta neumonía? Así, bien claro está establecido en los estudios que se han hecho, ¿no? La clínica del menor de 5 años y la clínica del mayor de 5 años y la clínica del anciano, ¿no? Fundamentalmente creo que la charla debe ir dirigida a la gente que nos ve, ¿no? Que son los mayores de 5 años, ¿no? Entonces, generalmente el paciente viene porque tiene tos, ¿no? Con alguna expectoración, ¿no? Bota flema, ¿no? Se acompaña de fiebre, ¿no? A veces sudoración, a veces puede haber una agitación del paciente, ¿no? Estos pacientes acuden a la consulta de un médico general o del médico especializado, ¿no? Y se les debe tomar un examen de sangre, ¿no? Para ver alguna alteración de las fórmulas leucocitarias, en las cuales van a estar aumentadas, y se corrobora con una radiografía de tórax, una radiografía simple, que no cuesta más de 15 soles la radiografía. Muchas veces tenemos miedo a tomar una radiografía. Y una radiografía vamos a ver y nos va a ayudar mucho en cuanto a hacer el diagnóstico más preciso de una neumonía. No necesitamos más armas que eso, ¿no? Y hacemos el diagnóstico en menos de 2 o 3 horas y damos un tratamiento bueno y oportuno, ¿no? Que es lo que queremos. Exacto. Mientras que en el anciano no necesariamente va a tener esta fiebre, tos. Claro, a veces no hay molestia. ¿No? A veces no hay molestia, solamente vemos al anciano de repente que está confuso. O no come. ¿No? O no come. Entonces, eso puede ser el inicio de una neumonía del anciano. Y estas neumonías, cuando no las tratamos, indudablemente van a llevar a la muerte a muchos de ellos. Claro, evidentemente hay neumonías fulminantes, digámoslo así, ¿no? Que pueden acabar con la vida de un ser humano en cuestión de horas, ¿no? Hay muchas personas que digamos, se acostaron sin neumonía y amanecieron con este proceso complicado, ¿no? Así es. Bueno, doctor, nos tenemos que ir a una brevísima pausa. Amigos televidentes, ustedes no se muevan, que regresamos hablando mucho más acerca de esta enfermedad, lamentablemente la primer causa de mortalidad en niños menores de 5 años,
una enfermedad que lamentablemente cobra la vida de personas de la tercera edad, de ancianos, y que debemos evitar, reconocer a tiempo y en todo caso estar alerta, sobre todo en esta época de frío que ya estamos empezando a vivir. Pausa y regresamos. Frutos secos. Son alimentos muy energéticos, ricos en grasas, en proteínas. Según el tipo de fruto seco, también pueden aportar buenas cantidades de vitaminas o ácidos grasos omega 3.